Saludos apasionados del fútbol y la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos Gol, donde vamos más allá del césped para explorar las conexiones fascinantes entre fútbol, historia y política. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es cómo las tensiones políticas, étnicas e históricas influyeron en el desarrollo de la recién finalizada Eurocopa Alemania 2024. Así que si estás listo, comencemos. Antes de adentrarnos ya de lleno en la Eurocopa Alemania 2024, es oportuno repasar un poco el contexto y los desafíos sociopolíticos que enfrenta actualmente el viejo continente al momento del desarrollo del máximo torneo de selecciones de la UEFA. Estos son tiempos de inestabilidad política y de tensiones de diversas índoles. El continente en los últimos 2 años ha estado lidiando con una serie de significativas problemáticas. Por un lado, la guerra de Ucrania tras la invasión rusa en febrero de 2022 ha generado un sinfín de tensiones y crisis humanitarias y energéticas. Además de la guerra de Ucrania, persisten tensiones en la Franja de Gaza y en las ex-repúblicas yugoslavas como Albania, Serbia y Croacia, en los que las respuestas de Occidente no se han hecho esperar. Por otro lado, la actual crisis económica y social, ya no solo en Europa sino a nivel mundial, aunado a la inflación y el alto costo de vida como consecuencia de esta, han causado descontento social en varios países europeos. Son muchos los conflictos internos que aquejan el continente. La Unión Europea enfrenta debates sobre migración, los derechos humanos y la soberanía. La última vez que Europa enfrentó un clima tan agitado fue entre 2008 y 2012, durante la crisis financiera y la crisis de la deuda soberana. Esto condujo a problemas económicos y políticos, incluyendo austeridad y altos niveles de desempleo, lo que generó un caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos populistas importantes. Además, Europa ha sido blanco de varios ataques terroristas en la última década, como los atentados de París en 2015. El fútbol, en su papel de evento masivo, refleja tanto la pasión como las tensiones sociales en este contexto complejo. La Eurocopa es un torneo de selecciones nacionales europeas que ha evolucionado a lo largo de la historia. La primera edición se jugó en 1960 en Francia, siendo la Unión Soviética quien se proclamara campeón al vencer a Yugoslavia en la final. El gol de Viktor Ponedeljnik al minuto 114 aseguró la victoria por 2-1 de esta selección en la primera final de la historia de la Eurocopa. El equipo del torneo incluyó a figuras como Lev Yashin de la Unión Soviética, Josef Masopust de la República de Checoslovaquia y Valentín Ivanov, también de la Unión Soviética. La Eurocopa 2024 fue la 17ª edición del Torneo Europeo de Selecciones Nacionales, celebrada en Alemania desde el 14 de junio hasta el 14 de julio. Participaron un total de 25 selecciones conformadas por 26 jugadores cada una y tuvo una audiencia promedio de más de 5.000 millones de espectadores en todo el mundo. Alemania fue anfitriona por segunda vez luego de la edición de 1988, con 10 ciudades sede, incluyendo Berlín, Múnich y Hamburgo. Más de 12 millones de personas siguieron los partidos en zonas de aficionados con pantallas gigantes al aire libre. Dada su visibilidad, se convierte en un blanco para manifestaciones y expresiones sociopolíticas. A pesar de la celebración del torneo, la realidad convulsa de Europa no pudo ocultarse. El tercer día de la Eurocopa 2024 fue testigo de la primera batalla campal entre ultras, específicamente entre los radicales ingleses y serbios.
Los enfrentamientos ocurrieron en las calles de Helsenkirchen, una ciudad del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Durante este incidente hubo lanzamientos de sillas y botellas en el centro de la ciudad, y las imágenes muestran cómo los ultras de ambas selecciones se enfrentaron arrojando objetos sin que la policía pudiera detenerlos. Además de los serbios y los ingleses, también participaron radicales albaneses en la pelea. Aunque se desconoce el número exacto de detenidos y heridos, 7 hinchas serbios fueron arrestados en la pelea multitudinaria. Después de controlar la situación, escoltaron a los ultras serbios fuera del centro de la ciudad y los subieron a un tren. Durante el trayecto, los serbios cantaron proclamas a favor de la anexión de Kosovo y contra Albania, además de enfrentarse verbalmente a los aficionados ingleses que se cruzaban en el camino. La relación entre Serbia y Kosovo ha sido tensa durante décadas. Kosovo declaró su independencia de Serbia en el año 2008, pero Serbia no reconoce esta independencia. La cuestión de Kosovo sigue siendo un tema sensible y políticamente cargado. Solo 22 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea reconocen a Kosovo como nación. Las relaciones entre Albania y Serbia también han estado marcadas por conflictos históricos y políticos. Durante la guerra de Kosovo en la década de 1990, Albania apoyó a los albaneses kosovares, lo que generó tensiones con Serbia. Los ultras a menudo se identifican fuertemente con su país y su equipo de fútbol. En este caso, los cánticos a favor de la anexión de Kosovo y en contra de Albania reflejan una postura nacionalista y política. El partido entre Serbia e Inglaterra terminó con una victoria para los ingleses por la mínima gracias a un gol de Jude Bellingham. Este incidente no fue el único de su tipo en la Eurocopa de Alemania. En Hamburgo, por ejemplo, un hombre fue abatido a tiros por la policía cuando amenazaba a los aficionados con un pico y un cóctel Molotov. La rivalidad entre ultras a menudo está relacionada con cuestiones políticas y sociales. La presencia de estos grupos en eventos deportivos puede exacerbar tensiones y conflictos existentes. Este torneo ha sido un evento de gran relevancia desde una perspectiva geopolítica. Los enfrentamientos entre ultras de los países balcánicos han marcado este certamen. Los ultras de los Balcanes son conocidos por su radicalismo y nacionalismo. Seguidores de Albania, Croacia y Serbia fueron sancionados por actos de odio. Durante el torneo, la grada de los ultras de Serbia mostró una pancarta nacionalista con el territorio de Kosovo y el lema "Sin rendición". Durante el partido entre Albania y Croacia, las aficiones de ambos equipos corearon un grito común dirigido a su histórico rival territorial Serbia, en el cual se pedía muerte a los serbios. Esta proclama enfureció a la Federación de Serbia, que amenazó con abandonar la competición si la UEFA no tomaba medidas. En declaraciones del secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Jovan Šurbatović, se exigió sanciones a ambas federaciones, la croata y la albanesa. Además, se hizo un llamamiento a los aficionados para mantener el comportamiento respetuoso. La Federación de Serbia envió una carta a Teodor Teodoridis, secretario general de la UEFA, denunciando el comportamiento inaceptable y solicitando responsabilidades. La rivalidad entre Croacia y Serbia tiene profundas raíces históricas. Durante la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990, estallaron conflictos armados en la región de los Balcanes. Croacia declaró su independencia en 1991, lo que condujo a una guerra con las fuerzas yugoslavas y serbias. La guerra dejó cicatrices profundas y resentimientos duraderos entre los dos países. Los cánticos ofensivos durante el partido de la Eurocopa
reflejan estas tensiones históricas y políticas. La UEFA ya había multado a Serbia por comportamientos inapropiados de sus aficionados en otro partido. Además, tanto Serbia como Albania han enfrentado sanciones por exhibir pancartas nacionalistas en partidos anteriores. Los seguidores austríacos también generaron controversias al presentar una pancarta con el lema "Defiende Europa", vinculada al movimiento identitario de extrema derecha, conocido por su postura anti-inmigrante. La Eurocopa 2024 fue testigo de un enfrentamiento inesperado entre los hinchas de Serbia y Albania, a pesar de que sus equipos no estaban en el mismo grupo. Para entender esto es necesario precisar que la mayoría de los habitantes de Serbia son de origen albanés, debido a su cercanía geográfica y la frontera terrestre al sur. La anexión de Kosovo se convirtió en parte del sueño de una gran Serbia, impulsada por el político Slobodan Milošević, quien gobernó el país entre 1989 y 1997. La Eurocopa 2024 se convirtió en un escenario donde estas tensiones históricas y políticas se manifestaron nuevamente, a pesar del despliegue policial de más de 22.000 agentes para mantener el orden público y evitar enfrentamientos entre hooligans y grupos extremistas de aficionados. La pasión exacerbada por el fútbol y el nacionalismo se combinaron de manera peligrosa, recordándonos que el deporte no siempre logra unir a las personas, especialmente cuando se cruzan con conflictos históricos y políticos. Es importante reconocer que estos enfrentamientos no solo afectan a los aficionados, sino que también reflejan las heridas profundas de una guerra pasada. La Eurocopa, aunque es un evento deportivo, se convierte en un escenario donde las identidades nacionales y las tensiones históricas se entrelazan, recordándonos que el fútbol no está exento de la complejidad de la geopolítica y la cultura. Estos incidentes demuestran cómo los conflictos fuera del campo pueden afectar negativamente la imagen del fútbol y la seguridad de los eventos deportivos. Durante el partido entre Albania y Croacia, el delantero albanés Milin Daku lideró a las aficiones que corearon consignas antiserbias. Como resultado, la Federación Albanesa de Fútbol fue multada con 48.000 euros por este incidente. Además, el jugador fue suspendido por 2 partidos. Aunque se disculpó en las redes sociales, la UEFA nombró a un investigador interno para estudiar su presunto comportamiento inapropiado. Durante este torneo, algunos futbolistas han ejercido su derecho a hablar sobre cuestiones políticas, algo poco común en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram de la selección francesa han hablado abiertamente sobre temas como el llamamiento a las urnas dirigido a los jóvenes franceses. En el caso de Kylian Mbappé, el delantero francés, conocido por su habilidad en el campo, también ha tomado una postura clara contra los extremismos. En medio de la crisis política en Francia, Mbappé se pronunció en una conferencia de prensa en Düsseldorf, donde Francia debutaría en la Eurocopa contra Austria. Aunque no se alineó con ninguna opción política específica, Mbappé instó a los ciudadanos a votar en las elecciones legislativas. Estas elecciones se celebraron después de la victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. Mbappé, quien es cercano al actual presidente galo Emmanuel Macron, expresó su identificación con los valores de tolerancia, diversidad y respeto, rechazando los extremismos y las ideas divisorias. Todo esto pese a que la Federación Francesa de Fútbol mantuvo una postura neutral respecto a las elecciones. Francia vive un momento crucial ante el ascenso de la ultraderecha.
Recordemos que el presidente Emmanuel Macron disolvió el Parlamento francés y convocó elecciones anticipadas para el 30 de junio y el 7 de julio en primera y segunda vuelta respectivamente, tras el resultado arrollador de la extrema derecha francesa en las elecciones del Parlamento Europeo, al convertirse en la tercera principal fuerza de este órgano. Este partido de ultraderecha, llamado Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, también obtuvo resultados significativos en las elecciones legislativas francesas en primera vuelta y se perfilaba como favorito para la segunda. La situación política era inédita y Mbappé instó a los jóvenes a participar en las elecciones para evitar que el país caiga en manos de los extremistas, lo que pudo causar que en segunda vuelta la victoria terminara siendo para la izquierda. En el debut de Francia en la Eurocopa, a pesar de la agitación política, lograron un sufrido triunfo de 1-0 contra Austria en Düsseldorf. El gol llegó gracias a un centro de Mbappé que fue desviado a gol por el defensa austriaco Maximilian Weber. El ambiente político de la Eurocopa tuvo como uno de sus principales protagonistas a Ucrania, un país que vive una guerra desatada por la invasión rusa desde febrero del año 2022. Los jugadores ucranianos, pese a los resultados, se sintieron prácticamente en casa durante la concentración en Alemania, ya que en tierras teutonas hay más de 1 millón de refugiados ucranianos que han pedido asilo político debido al conflicto. En cada partido del combinado ucraniano, el público mostró su apoyo con banderas y pancartas, pidiendo la paz en su país, y los jugadores saltaban al terreno portando su bandera nacional en los hombros como muestra de apoyo al pueblo ucraniano ante el conflicto bélico. Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro 2004, como muestra emotiva, llevó parte de las gradas del estadio de Kharkov que fue bombardeado por Rusia, aunque hubo varias provocaciones, como cuando varios rumanos vitorearon el nombre de Vladimir Putin durante el triunfo de su combinado ante Ucrania. La presencia de esta fue un respaldo necesario en plena invasión, simbolizando la causa de cualquier país soberano lleno de historia. Cambiando de tema, tras la victoria de Turquía sobre Austria, el jugador turco Merih Demiral saludó al Lobo Gris, un movimiento ultranacionalista en Turquía asociado con el extremismo, el racismo y la violencia. Aunque no está prohibido universalmente, su uso generó controversias. El saludo del lobo es un símbolo que ha sido utilizado por los Lobos Grises, un movimiento de extrema derecha en Turquía. Su origen se remonta a la década de 1960 y se ha relacionado con la ideología nacionalista y la militancia. La controversia surgió porque este gesto se considera inapropiado y potencialmente ofensivo, especialmente en un contexto deportivo. Este gesto generó tensiones diplomáticas entre Alemania y Turquía. Alemania convocó al embajador de Turquía en Berlín en respuesta al gesto de Demiral, luego de que Turquía hiciera lo mismo con el embajador alemán. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán expresó su preocupación por la presunta conexión ultranacionalista del jugador. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, advirtió que los símbolos de la extrema derecha turca no tienen lugar en los estadios alemanes y condenó el uso de campeonatos europeos de fútbol para promover estas ideologías. La UEFA de inmediato anunció que abrió una investigación para analizar el comportamiento de Demiral. La reacción de los líderes alemanes fue de condena, mientras que Ankara calificó la respuesta de Berlín como xenofobia. Por su parte, la UEFA suspendió por 2 partidos al jugador turco tras el polémico gesto realizado en la victoria ante Austria en los octavos de final.
Sin embargo, la selección turca sería eliminada en la siguiente instancia de cuartos ante Países Bajos. En última instancia, la Eurocopa 2024 ha sido un recordatorio de que el deporte no está exento de la influencia de la política y la historia. Los incidentes protagonizados por los ultras y las tensiones geopolíticas subyacentes han demostrado que, aunque el fútbol puede ser una herramienta poderosa para unir a las personas, también puede ser un escenario donde se manifiestan conflictos y rivalidades profundas. Es crucial seguir trabajando para promover un ambiente de respeto y deportividad, tanto dentro como fuera del campo, y para abordar las raíces de estos conflictos de manera integral y sostenible. Con esta reflexión termina el video de hoy. Recuerda suscribirte y darle like al video si es que te gustó, además de compartirlo con tus conocidos y dejarme tu opinión en los comentarios. La invitación sigue hecha para que me continúes acompañando a través de las conexiones fascinantes entre fútbol, historia y política en esto que es Archivos Gol. De momento, hasta la próxima.